Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. No hay ninguna duda que el gobierno ha tercerizado el manejo de la política económica. El Fondo Monetario Internacional es quien dirige los destinos de los argentinos, en gran medida atado al ciclo económico y financiero. Pero sin embargo, en lo que hace a la política y también en lo que hace a la campaña electoral, uno puede adivinar que sigue este gobierno manejándolo todo, y sobre todo su asesor Jaime Durán Barba. Solo así se entiende que en pleno siglo XXI el gobierno apunte a métodos de construcción del poder político que quedaron olvidados en el tiempo y que generaron muchísimo daño. Solo así se entiende también que el gobierno trate de instalar algunas temáticas que terminan generando discriminación por un lado, que terminan generando segregación, pero al mismo tiempo quizás cuestiones que hacen a la agitación de algunos prejuicios o incluso cierto macartismo. Usted sabe lo que es el macartismo, es la persecución con características ideológicas, es que te persiguen por pensar distinto. Y todo esto se resume quizás en uno o dos conceptos. El primero, que hace a la violencia. Se ve en cada uno de los hechos que terminan siendo noticias en los últimos días un grado de violencia que se intenta, en todo caso, instalar, de violencia que puede ser simbólica, pero también de violencia fáctica, y al mismo tiempo de odio entre los argentinos. Esto es lo que está planteado. Por eso, pensando un poco en todo esto, en lo que viene aconteciendo en los últimos días, la verdad que traté de hacer un ejercicio, de pensar, bueno, cuál es el texto, cuál es el escritor que quizás mejor se adapta para tratar de describir qué es lo que nos está pasando. Y me encontré con algo muy particular, con algo que quiero compartir con usted y que usted me tenga un poco de paciencia esta noche. Porque el texto que vamos a compartir, pero también la historia del escritor, tienen en un todo que ver con lo que está pasando en la Argentina. El texto es Las brujas de Salem, y el escritor es Arthur Miller, un dramaturgo excepcional que vivió en los Estados Unidos hace bastante tiempo y que en un momento de su vida, allá por el año 1950, entre 1950 y 1956, fueron una cantidad de años en su vida, se encontró perseguido por el poder político que precisamente estaba al frente de la Casa Blanca. Hubo un senador en ese momento que se llamó Joseph McCarthy y que decidió que todo aquel que tenía algún tipo de simpatía con el comunismo o que tenía amistades con algunas personas que se habían manifestado en simpatía con el comunismo, que todas esas personas eran susceptibles de ser acusadas, de ser perseguidas e incluso de ser encarceladas. Fue ese momento donde para muchos referentes de la sociedad estadounidense, artistas, escritores, pintores, músicos, destacados políticos, todos ellos estaban a tiro de una acusación por parte de este senador y eventualmente de ser parte también de un proceso que muchas veces terminaba con la prisión o por lo menos con una especie de condena. Arthur Miller fue condenado por desacato, se le preguntaba si tenía amistades comunistas. Él respondió que no, pero de todas maneras se lo terminó condenando por desacato y finalmente en el año 1958 quedó exento de estos cargos. En ese contexto es que Arthur Miller, durante esos años es que Arthur Miller decide echar mano a la propia historia de los Estados Unidos y decide revisitar una historia realmente dramática, la de las brujas de Salem. ¿Sabe usted de qué trata? Seguramente sí, seguramente lo leyó o vio las películas que se hicieron al respecto. Habla de un Estados Unidos que todavía no era precisamente ese país. Habla de los orígenes de un pueblo que se llamaba Salem, allá por fines del siglo XVII, 1692, 1693 aproximadamente, cuando llegaban los colonos ingleses, fundaban un determinado poblado, y eran las mismas reglas, las mismas normas, la misma religión que se imponía en el Reino Unido, la que terminaba teniendo vigencia en cada una de estas pequeñas sociedades o de estos pequeños pueblos. Hablamos entonces de Salem
y de un lugar donde lo religioso impartía una disciplina absoluta en una sociedad realmente muy rígida, puritana, yo le diría, y que entonces cuestiones tan sencillas que hacían a cosas de todos los días eran prohibidas. Por ejemplo, se pensaba que el baile, que la música probablemente también, que en todo caso cualquier manifestación artística por afuera de practicar la religión tenía que ver con un pacto con el diablo, que era producto de alguna especie de acuerdo con el demonio, que eran prácticas diabólicas sencillamente, y por eso se las terminaba persiguiendo. Las brujas de Salem hablan de un conjunto de adolescentes, mujeres casi todas ellas, que son descubiertas bailando alrededor de una especie de fogata en las inmediaciones de un bosque que estaba muy cerca del poblado de Salem. A partir de ahí, la historia toma una dinámica propia. Estoy hablando de la obra de teatro que escribió precisamente Arthur Miller, porque lo que va a terminar reflejando es cómo se van instalando los, yo diría, núcleos de desconfianza, cómo en pos de algún tipo de defensa de aquellas personas que son acusadas, terminan generándose otras acusaciones, cómo se cruzan esas acusaciones y cómo se termina instalando una especie de infierno que no solo genera desconfianza, sino también intolerancia. Bueno, Arthur Miller escribe esta maravillosa obra de teatro con dos personajes iniciales. Son dos chicas, dos adolescentes, que caen presas de una supuesta enfermedad. Es tanta la presión social que tienen, son tantas las acusaciones, son ellas parte del grupo de mujeres a las cuales se las ha encontrado bailando en el bosque y enfrentan ahora una dura acusación. Tienen muchísimos problemas de salud, al menos es lo que aparentan. Una de ellas no puede hablar, la otra duerme con los ojos abiertos, tampoco puede emitir palabra, y en algún caso terminan confesando algo que efectivamente no hicieron, alguna especie de pacto con alguien, porque es tanta la presión que hasta el propio médico que las examina dice: miren, la verdad que no hay razón científica para lo que les está pasando, salvo que hayan hecho un pacto con el diablo. En eso se va la historia, porque a partir de las acusaciones empiezan a generarse otras acusaciones. Ellas terminan acusando a otra persona que forma parte de una de las familias, que es una esclava, y que confiesa también que formó parte de ese grupo, pero está claro que a esta altura todas son encontradas prácticamente culpables. Mire, Arthur Miller traza sin ninguna duda un fresco, si usted quiere, algún tipo de representación de lo que él estaba también viviendo en los Estados Unidos allá por el año 1950. El salto que dio es enorme, está hablando también de fines del siglo XVII, pero sobre todo habla de las creencias y qué pasa cuando esas creencias, o lo que se supone que son algún tipo de dogma que llevan a cabo las élites de los pueblos o de las sociedades, cuando eso termina transformando el destino de las personas que viven justamente bajo sus dominios. Además, Arthur Miller va a hablar de qué pasa en una sociedad cuando aparece la represión, cuando aparece la desconfianza, cuando aparece la delación, delatar a alguien, incluso con bases falsas, y cómo se genera en una sociedad la sensación de justicia, a pesar de que en muchos aspectos, y en este caso en particular, eran sometidas a condenas sin un juicio previo. Bueno, de todo esto va a terminar hablando Arthur Miller, de cómo se acumula poder en base a las falsedades ideológicas, pero sobre todas las cosas, quizás lo central, lo principal, el punto donde, mire, Miller ata no solamente su situación en ese momento en los Estados Unidos, sino también donde va a buscar lo que sucedió efectivamente en la historia real con las brujas de Salem, es en este punto. En las brujas de Salem, los jueces, los magistrados, los referentes de la sociedad, las personas más importantes, los jefes de las familias colonas, bueno, todos ellos terminan acusando, pero en gran medida terminan ejerciendo una creencia solamente porque les conviene hacerlo, porque de esa manera se exoneran, se separan de esa situación que están desempeñando. De la misma forma, Arthur Miller va a ver
que quienes lo están acusando probablemente no tienen una finalidad en sí mismos, sino, por sobre todas las cosas, acumular o construir poder, va a decir él, eliminar a los adversarios políticos y, por sobre todas las cosas, escuche bien, manipular a la opinión pública. De eso se trató el macartismo en los Estados Unidos y de eso se trató las acusaciones que enfrentaron las brujas de Salem. Quiero preguntarle en esta noche si todo eso que yo le comentaba al comienzo del editorial, si en gran medida uno puede reconocer en el gobierno, en lo que está haciendo el gobierno en este momento, una situación totalmente parecida a la que estamos comentando. Si en algún punto la política que lleva adelante, las herramientas que está utilizando el gobierno, si el reconocimiento de algunos grupos que son considerados enemigos, fíjese detrás de la etiqueta, en todo caso, del comunismo que Miguel Ángel Pichetto ha instalado, o de otras etiquetas, si atrás no se esconde en la historia de este gobierno en estos últimos 3 años cuestiones que hacen referencia a los mapuches, a los kirchneristas, a los peronistas, a los neokirchneristas, a la cámpora, por ejemplo, si no se termina hablando muchas veces de las organizaciones sociales, de los piqueteros, si aparte no se habla de los sindicatos o de los sindicalistas, si no se los ataca permanentemente tratando de generar algún tipo de polarización, tratando de construir poder político. Y lo que quiero decirle en esta noche es que más allá de todo, en esta Argentina que es más desigual, que es menos inclusiva, en esta Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, más allá de la cuestión del comunismo, mire, déjeme plantearle que tenemos que hablar de otra cosa, que tenemos que hablar de lo común, y que lo común esta noche entre nosotros tiene que ser no solamente el rechazo a agitar prejuicios, a instalar la discriminación o la segregación, a instalar el odio o la violencia, que lo común tiene que ser la palabra, que tiene que ser nuestras palabras que esta noche nos dicen que no podemos volver atrás y que no podemos volver a cometer los mismos errores. Acompáñeme porque ya está con nosotros Héctor Daer, secretario general de la CGT. ¿Qué tal, Daer? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, escuchando. Bueno, hay muchas cuestiones para hablar con usted. Quizás lo primero es cómo se siente en el medio de... Yo no sé si plantearlo como un ataque directamente frontal, porque se ha mencionado a Moyano, a Sergio Palazzo, pero bueno, también en algún momento al sindicalismo en general. Digo, si uno puede tener algún tipo de respuesta para un ataque tan fuerte por parte del gobierno. A ver, el ataque tiene un trasfondo estratégico, ¿no? Es poner adentro del debate personas y temas que no hacen precisamente a la coyuntura que estamos viviendo, que es un debate entre candidatos a la presidencia de la Nación, y tampoco se llega a los temas que son los temas de fondo que uno pretende plantear, ¿no? Y que pretende que se debatan. Así que esto no me cabe duda que es una estrategia que tiene claramente una mirada en el proceso electoral y por supuesto, ¿no? Todas estas adjetivaciones permanentes, muchas veces acompañadas por opiniones mediáticas y demás, lo único que hacen es eso, es distraer la atención pública de los temas de fondo. Hay un sistema que el gobierno ha montado donde propone un tema, no sé, yo pensaba el servicio voluntario esta semana, pero también obviamente estuvieron ustedes, los sindicatos, los sindicalistas, prácticamente de frente ante este ataque. Incluso a usted le tocó a principios de la semana, pero no solamente, digo, es el propio gobierno, sino también a veces los medios relativamente cercanos al gobierno los que plantean algún tipo de cuestión. Digo, el gobierno utiliza 2 o 3 días un tema, trata de instalarlo como va, uno podría decir a contramano de cierta ideología que hay en la sociedad, de cierta consenso en no volver a hablar de violencia o de odio, etcétera, etcétera. Digo, pierde sentido y ahí nuevamente se vuelve a poner en marcha la maquinaria. ¿Uno puede pensar de esa manera? Pero no tengas duda que esto es la búsqueda permanente de instalar temas de distracción, y vuelvo a repetir, de los temas de fondo no se
no se discuten, digamos. Los trabajadores tenemos una divisoria de aguas, que es la reforma laboral. Vos fíjate que el gobierno abandonó la postura, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va el gobierno? Es lo que fueron a decir los funcionarios a Estados Unidos, a comprometer con el fondo como paso previo a que le volvieran a habilitar fondos, ¿no? Pero usted dice que el gobierno ya no va a buscar la reforma laboral, sí, porque No, el gobierno no habla más. No habla más de ese tema. De lo que va a ir. Algunos empresarios son mucho más claros en lo que pretenden, y el que dice la verdad es el candidato a presidente, el economista, ¿no? Esper, que dice la verdad, planta la bandera, y seguramente el tránsito a esos objetivos y a esa bandera lo comparten, y son objetivos propios de muchos de los que están en el gobierno, ¿no? Y ni hablar de los que están detrás del gobierno, que son los que más empujan también a llevar a estos temas, que tampoco los tenemos que tratar como una generalidad, porque son temas concretos, ¿no? Cuando nos dicen, se elimina la indemnización, es eliminar el derecho a percibir una suma de dinero después de haber prestado sus manos, su inteligencia y demás, para que un empresario, ¿no? O quien fuera, obtenga bienes y servicios que después los comercializa y obtiene una ganancia. Sí, es un derecho que se intenta pasar por alto, en todo caso se intenta dejar de lado. Digamos, el ataque sistemático sobre los convenios colectivos de trabajo, cuando hablan de la antigüedad de un escalafón, es el valor agregado que le da la experiencia al trabajo. Entonces, todo tiene un porqué, pero lo que tenemos que decir también es que no es estorbo de nada eso, ¿no? La Argentina tiene una historia reciente de crecimiento con esta misma legislación laboral. Fíjese un dato, el empresario de café que plantea que hay que eliminar la indemnización, Martín Cabrales, y que quiere tomar un trabajador y cuando no le sirve más, despedirlo y tomar otro, ¿no? Esto, llamémosle edad, juventud y demás, sin comprender que en la Argentina queremos vivir con una mirada social colectiva y no individual de que obtiene ganancias. Pero este empresario, hace poco tiempo, empezó con una muy pequeña empresa y hoy tiene un emporio de producción de café. Y con esta legislación laboral, quiere decir que no es nociva ni es entorpecedora del desarrollo de las empresas, ¿no? Es decir, la búsqueda por tener mayor participación en el nivel de ingreso es más importante. Pero ¿no? Esto es una transferencia directa de los trabajadores, que son los que menos ganan, a los empresarios, que son los que más ganan y más tienen. A comienzo de la semana, Diario Clarín publicó una nota donde se decía que la CGT era de alguna manera prescindente, o que no iba a participar por algún candidato, no iba a apoyar a algún candidato en las próximas elecciones. Rápidamente usted le respondió generando un encuentro con Alberto Fernández, hubo foto, y en este caso declaraciones suyas que dicen que hay que militar la candidatura de Alberto Fernández. Sí, déjame dar precisiones. La CGT es una institución, por supuesto, plural. Hay compañeros que creen que la Baña es la mejor opción, algunos compañeros dirigentes de algunos gremios. La inmensa mayoría creemos que Alberto es el candidato a recomponer este desaguisado que tiene hoy el país. Ahora, de lo que no tengas duda, que ningún trabajador y ningún dirigente va a apoyar este gobierno. Y esto es lo que decía el tuit. Digamos, nosotros no somos neutrales, no tenemos en claro que este gobierno no lo vamos a votar, porque, vuelvo a repetirte, la divisoria de aguas está en los derechos de los trabajadores, que no son privilegios como a veces se los dice, son derechos que hacen a la estructura de nuestra sociedad. Digamos, nuestro país tiene un nivel social quizás diferente al de la región. Puede ser con Uruguay parejo, pero diferente a la región.
precisamente porque por acá pasó el peronismo y generó condiciones laborales y de seguridad social que permiten un estándar de calidad de vida superior a la región. Ahora, esto no lo invalida como proyecto de país, ni mucho menos, ¿no? Quiero compartir con usted las palabras que dijo hoy, creo que fue hoy, sí, fue hoy, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Bolsa de Comercio. ¿Lo escuchamos? La Argentina puede ser protagonista, y es lo que el mundo dice. Esto que ha sucedido con el mundo, cómo nos ha recibido, es porque el mundo siente que la Argentina puede aportar y mucho en la economía global. Y tenemos la oportunidad como no la tuvimos nunca antes. Nunca el mundo nos abrió las puertas como ahora. Lo que tenemos que hacer es demostrar que somos constantes, que perseveramos y que no nos vamos a tentar. Yo decía el otro día, con un enanito que tenemos adentro que ha sido defolteador serial, incumplidor serial, tramposo, que ha creído que en la vida se puede ir estafando todo el tiempo sin tener consecuencias. Y la consecuencia ha sido que los primeros que hemos sido perjudicados hemos sido nosotros mismos. Así que yo siento que, y le agradezco a los argentinos como han puesto el hombro, por la verdad que han puesto el hombro estos 3 años y medio, ha sido increíble, como han entendido la realidad, como han entendido el punto de partida horrible. Bueno, yo quiero preguntarle a usted, a mí la palabra que me surge, y la verdad que no soy de hacer adjetivos calificativos ni nada, pero me parece la definición perfecta de cinismo. Bueno, ahora a ver, lo dejo a usted. No generemos adjetivos, ¿no? Bueno. Pero la verdad que es un furcio, ¿no? ¿Por qué? Porque se acaban de incorporar al que declaró el default en la Argentina. Así que es un poco cómico plantear que no hay que sacar el enano defolteador. Ahí está la imagen. Ahí está la foto, a ver si la podemos ver. Ahí está la foto. No, acaban de incorporar al mejor equipo de los últimos años. Adolfo Rodríguez Sá. A Adolfo Rodríguez Sá, que fue el que declaró con aplausos el default en el Congreso, ¿no? Pero, a ver, si nosotros creemos que vamos a entrar al mundo como alemanes o como franceses, estamos equivocados. Si queremos entrar al mundo, tenemos que entrar al mundo como argentinos. Y para eso Argentina tiene que consolidarse con un país, con un desarrollo productivo, con ponerle valor agregado a la materia prima, y no la política de primarizar el país que tiene este gobierno, ¿no? Si vamos a exportar los granos, si vamos a exportar carne, y vamos a exportar petróleo y barro mineral, y no le agregamos ningún valor agregado, digamos, estamos fritos, porque vamos a importar la mano de obra, o sea, el trabajo de los de afuera, vamos a importar ciencia aplicada, con lo cual no va a haber desarrollo tampoco acá. O sea, usted rechaza el acuerdo. No rechazo el acuerdo, al contrario. Yo lo que digo es un componente más por el cual hay que votar a Alberto, ¿no? Porque hay que tener una mirada de país distinta para entrar a ese mercado. Porque no podemos entrar a un mercado común con la Unión Europea con 17 millones de pobres. Primero tenemos que resolver temas internos, y esto se resuelve no con esta política de ajuste y de destrucción del desarrollo productivo de la Argentina, sino con una política inversa, ¿no? Generando condiciones de desarrollo, porque si no, la competitividad, ¿qué es? Que sea todos más pobres. Si trabajamos todos por un plato de arroz, podemos competir con el mundo, y algunos tendrán los beneficios que da ser simpáticos con el mundo. Y quiero hacer otra observación. Cuando se dice, el mundo está esperando de nosotros, Argentina primero, comparado con Noruega o con Australia, en riquezas naturales es el 10%. Nosotros creemos que tenemos un país excesivamente rico. Bueno, es el 10% de lo que es Australia o de lo que es Noruega, que son los países que más riquezas naturales tienen per cápita. Y lo otro, en el mundo somos un pedacito muy pequeño. Digamos, nuestro comercio internacional es muy pequeño. Entonces, esto de que todo el mundo nos está esperando
Es como cuando salen los novios de la iglesia y Sí. están todos en la puerta. Eso tampoco existe, ¿no? No, hay algunos números que después podemos compartir, pero bueno, cuando muchas veces se pregunta qué grado de injerencia tiene el agro o lo agropecuario en el Producto Bruto de la Argentina, uno tiende a pensar en un gran porcentaje, en realidad es el 10-12%, es importante el agro, pero la verdad es que genera incluso el 5% del empleo total, con lo cual realmente hay que desarrollar otra industria y hay que desarrollar servicios y otro tipo de desempeño económico que el que tenemos hoy, y esta No cuestión tengan de dudas. primarizar. Lo invito a compartir las palabras de Alberto Fernández hoy en Córdoba. A ver, lo escuchamos. Que los votos de los cordobeses los tengo que conseguir yo, no los tiene que conseguir el gringo. Y la verdad lo que yo aspiro es que los cordobeses, que son una provincia central de la Argentina, no solo geográficamente, sino económica y culturalmente, entiendan que la Argentina ha vivido un retraso enorme del 2015 hasta la fecha. Y yo creo que los cordobeses deben vivir la misma realidad que vive toda la Argentina. Porque aquí el debate que vamos a tener que enfrentar está entre los que quieren abrir las puertas de la fábrica para recuperar el trabajo y los que no. Está entre los que quieren salir rápidamente de la deuda para poder adoptar un camino de independencia en las decisiones y los que creen que el único camino que existe es endeudarse. Está entre los que vivimos intranquilos por la gente que cae en la pobreza. En la época de Macri, 4.200.000 personas fueron empujadas de la clase media hacia la pobreza. Yo particularmente quiero dar vuelta a una página, y en la página que quiero empezar a escribir, Córdoba tiene un lugar muy importante. ¿Puede haber algún retroceso en estas cuestiones que planteaba recién Alberto Fernández, la deuda, el desempleo, la pobreza? Hemos tenido 3-4 años donde se registra una profundización de esa situación, es decir, en lugar de ir mejorando, hemos empeorado. ¿Se puede haber algún tipo de camino de reversión en ese sentido? Por supuesto. Lo primero que hay que hacer es encontrar el punto de inflexión para volver a ¿Pero ese camino. ¿Eso es político o eso es sindical? No tengas duda, mira, Alberto Fernández en una de las publicidades dice que estamos con la luz apagada, Sí. y lo que hay que hacer es que volver a levantar la llave. Sí, estamos llenos de metáforas. No, pero ahí, No, pero lo voy digo a, bien. ahí voy a lo que me planteas vos. Digamos, levantar la llave es la decisión política de volver a inyectar dinero en el poder adquisitivo de la sociedad, de los sectores medios, de los trabajadores, de los jubilados, que esto es lo que hay que consensuar rápidamente y después iniciar ese proceso de subida, que no es fácil, no es fácil. Este gobierno deja un endeudamiento de corto plazo para los 4 años que vienen terrible. Impagable, sí. Terrible. Entonces, hay que explicar que uno quiere pagar y hay que generar condiciones primero para poder pagarlas. Porque ¿cuál es el planteo, Daer? A ver, el planteo es, como no vamos a poder pagar, primero hay un desembolso de casi el 80% del préstamo a un solo gobierno. A partir de ahí te dejan con menos dólares a partir del año que viene. Como no vamos a poder pagar la deuda, se supone que hay que ir a golpear la puerta del Fondo Monetario y decir, señores, no podemos pagar. ¿Y ellos qué te van a decir? Bueno, vení, te cambio el programa por otro más flexible, pero a cambio te voy a pedir reformas. Pero vos fíjate, digamos, vamos a encarar un año Sí. con el 1,5, casi 2, o 1,8 dicen algunos, % de déficit primario. Y el déficit financiero Sí, es más importante. lo hace llegar casi al 6%. Quiere decir que estamos peor que en el 2015 en términos de déficit, Sí. y estamos endeudados. O sea, con más pobreza, con más desocupación, No, sí. digamos. Todo este proceso político, económico, ha destruido todo. Ahora, no me cabe duda de que hay que retomar otro rumbo. Y poder pagar es volver a poner el país en marcha y generar las posibilidades, digamos. De esto no cabe duda. ¿Usted coincide con el planteo que hace Alberto Fernández de que el país tiene que crecer primero para pagar la deuda después? Pero no tengas duda, no se puede pagar.
digamos, pero no es decir, vamos a entrar en default. ¿Vos qué te crees? ¿Que los del fondo no saben que lo que se tenía que cumplir no se cumple? ¿Y por qué hicieron ese desembolso tan importante durante estos 2 años? Bueno, porque hay una alianza muy grande entre el actual presidente del Fondo Monetario Internacional, el americano, que siguió las órdenes de Trump, y Trump, digamos, le dio todo este dinero. Digamos, acá, vos fíjate, aparece de vuelta la palabra cepo, ¿no? Vos decís, el cepo no está en el imaginario de ninguno de los economistas que uno habló, ¿no? Que están cercanos a Alberto. Ahora, vos podés seguir sosteniendo la pérdida y la fuga de dólares que se vienen dando en este país, no lo podés sostener. Entonces, que tenés que tener un control de capitales, no tengas duda. Si no, no hay país que aguante. Bueno, me parece que hay una distancia hasta el cepo, y es que en gran medida el gobierno tomó definiciones de carácter financiero, como suprimir encajes, como liberar el plazo de liquidación de las exportaciones que tienen que traer los dólares, los exportadores que tienen que traer los dólares al país, y bueno, todo eso exacerbó la falta de dólares. ¿Cuál fue la solución? Ir al Fondo Monetario. ¿Por qué los van a liquidar si el propio gobierno está vendiendo a fin de año a 52 pesos el dólar? ¿Por qué lo van a liquidar a este precio? Digamos, hay toda una maraña de contradicciones propias en la propia macroeconomía que gestaron este gobierno. Digamos, de hecho, el ministro tiene la plata afuera y no la trae, ¿no? La verdad le agradezco mucho por haber venido. Quiero preguntarle por último qué expectativa tiene. Faltan pocos días para las primarias. Digo, ¿cómo piensa en términos políticos este proceso que arranca ahora y bueno, termina prácticamente a fin de año? Yo creo que hay que generar los debates de fondo y que tienen que ser esclarecedores. No tienen que ser generalidades, porque si no volvemos a votar modales y no votamos los temas. Y me parece que los argentinos tenemos varias cuestiones, ¿no? Digamos, desdolarizar las tarifas. Sí. Digamos, generar de nuevo este mecanismo de consumo interno, no favorecer ese tránsito a un país que se desarrolle y tener una mirada que elimine la crispación con que hemos vivido todos estos años, ¿no? Héctor Day, muchísimas gracias. No, gracias muy a vos, amable. Promesas incumplidas. ¿Qué pasa cuando uno hace promesas en la campaña y después no las cumple? ¿Y cómo responden los funcionarios del gobierno de Cambiemos? Nuestro colega Lautaro Maislin les hizo estas preguntas. Lanzamiento oficial de Juntos por el Cambio en Parque Norte con presencia de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Vinimos hasta aquí para hablar con los funcionarios y candidatos del oficialismo sobre las promesas incumplidas durante la campaña del 2015. Bueno, ahí llega el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por una entrada preferencial. Nicolás, ¿todo bien? Eso va a ser lo más cerca que vamos a estar de hacerle una nota a Nicolás, así que espero que lo hayan disfrutado. Ministra, una preguntita. Ibarra, una preguntita. Queda ahí tambaleando. Ibarra, una preguntita. Un segundo, ¿vuelve? Dale con la bicicleta financiera. Vea, te puedo entrevistar a vos porque la verdad que estamos bastante complicados. Después. Nadie frena, Germán. ¿Cómo evalúa esta gestión de gobierno del 1 al 10? Del 1 al 10, con un 7. Está ¿Cuáles son los 3 puntitos que faltan? Y falta obviamente la batalla contra la pobreza, una lucha que es común de todos y que a todos les ha hecho goles, que es la lucha contra la inflación. Nombró 2 spots de campaña de la campaña del 2015, pobreza cero, ahora la pobreza está en 32% y la inflación del año pasado terminó en 47,6. Me hace acordar alguna cosa que le digo, aprovecho de decirlo a través del canal de ustedes, que es muy importante, llega mucha gente. Lo que Macri quiso decir, y además ha dicho, y yo prometió, no quiso decir. Prometió, lo que usted quiera. Le propongo pobreza cero en la Argentina. Obviamente que con pobreza es difícil vivir hacia adelante, porque en realidad Macri no la pudo bajar.
pero muchos de los que miran el canal tuyo son las que la dejaron en el 30. Yo no soy dueño de ningún canal. No, digo, donde vos trabajás. Son las que la dejaron en el 30. Entonces, ¿Y usted la ciudad en el 32? no, por supuesto, ¿y qué te parece? ¿Vos tenés que estar contento? Nadie está contento. No, mi gobierno, ningún trabajador pagará impuestos a las ganancias. ¿En cuál? ¿En el tuyo? No, estoy citando el spot de Mauricio Macri. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Sí, no, y al principio realmente hicimos una fuerte contribución con el impuesto a la ganancia de los salarios. Pero te están pagando ahora impuesto a ganancias. Hay cosas que se han hecho, hay otras que han quedado en el tintero, hay situaciones que no se evaluaron con la debida profundidad. ¿Qué se ha hecho? Intentar poner de pie un país que estaba de rodillas. Solo el intento. Y porque hay cosas que no se podía. ¿Por qué cree que se prometió pobreza cero? Ahora se habla de horizonte. No sé, en el spot no decía horizonte pobreza No cero. sé, yo no soy. Vos me he visto que tengo un tamaño de Durán Barra. Yo le tiro promesa, usted me dice, en mi gobierno ningún trabajador pagará impuesto a las ganancias. Bueno, ojalá seas presidente. Yo, pero lo prometió Mauricio Macri. No, pero yo no voy a entrar en este juego de preguntas. Martín, ¿qué tal? Una preguntita. Hola, ¿cómo va? En la convención radical usted decía que no estaba dentro de Cambiemos, ahora está más adentro que nunca, ¿no? Yo ni siquiera estoy en Cambiemos. Yo soy radical, pero ni siquiera estoy en Cambiemos. Yo dije lo mismo en la convención radical que digo ahora, que si se ampliaba, yo iba a estar donde se me requiriera. Y si no se ampliaba, no iba a estar. Martín, ¿cree que este gobierno ha hecho varias promesas en campaña que han sido incumplidas? Creo que el gobierno, como lo he dicho muchas veces, subestimó la gravedad de la situación y después a eso sumó aciertos y también yerros, y lo que hay que corregir es cómo sigue Argentina para adelante. Bueno, yo creo que fuimos, quizás pecamos de optimistas en cuanto a lo que creíamos iban a ser los cambios en la Argentina, llevaron más tiempo. Del 1 al 10, ¿cuánto le ponemos? No hago esas cosas. Fernando, ¿va a ser más cuidadoso? ¿Cambiemos este año en la campaña? Bueno, y las promesas de campaña, promesas incumplidas. Bueno, estamos con Jorge Alemán. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, psicoanalista, escritor, uno de los fundadores, los artífices de Podemos en España, que acaba de llegar a la Argentina. ¿Cuánto hace que llegaste? Hoy, o sea, es la primera vez que llego y ya estoy en un programa de televisión. Vas a un set de televisión. Es un debut eso. Bueno, la verdad que un gusto tenerte. El gusto es mío. Bueno, Sí. bueno, muchísimas gracias. Quiero preguntarte en principio por esta especie de ecuación que el presidente propone permanentemente de que tiene que pasar un tiempo y que los argentinos tenemos que hacer un sacrificio y que eso es igual a una supuesta salida de una crisis que estamos atravesando. ¿Qué pensás? Debo decirte que esos mantras son universales, se dicen en todas partes del mundo del mismo modo, con distintos matices, pero primero viene la etapa previa, que es que va a mejorar todo, que va a funcionar todo mejor que lo que se había hecho antes y que no se va a dilapidar como se había dilapidado. Una vez que todo esto se confirma como imposible y se arruina todo y se ve claramente que se trataba de un plan de destrucción de todo el tejido social y de todo el aparato productivo y que realmente, bueno, en los casos de América Latina la nación misma está, digamos, puesta en cuestión. Viene el segundo momento, que es la apelación a un sacrificio, ¿no? Recién más adelante, las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, van a ver los verdaderos frutos. Pero no tiene nada original, ¿eh? Es decir, cuando uno vive afuera, lo ha escuchado. Lo que ocurre es que los percances que hay aquí, el daño que se produce aquí, la destrucción que se produce aquí, sí es genuinamente original. Aquí hay mucho dolor. Pero en general la matriz discursiva es la misma. ¿A qué te referís cuando hablas de dolor, del daño que se ha hecho? Bueno, al no ser un país institucionalizado, ni tener ingresos, ni tener, qué sé yo, como en España, 100 millones de turistas, o ser el cuarto país del mundo en venta de armas, o tener exportaciones de autos a China, en fin. Hay un montón de aspectos que vuelven a Argentina muy endeble, muy endeble. Aunque hagan el mismo discurso, aunque les he escuchado más o menos con distintas variantes, que había habido una fiesta, que se había gastado inútilmente, que ahora los argentinos emprendían una cosa seria, que por fin se trabajaba en serio,
y luego ahora el sacrificio. El sacrificio es la verdad de todo, ¿no? Atrás de todo lo que se venía diciendo aparece la palabra verdadera, que es hay que sacrificarse. Y se tiene que sacrificar el pueblo, ¿no? En términos políticos, Jorge, ¿cómo ves al gobierno aspirando a una especie de reelección? Bueno, una especie no, aspirando a la reelección y un planteo quizás ya no tanto vinculado a cuestiones que obviamente no se terminaron cumpliendo en estos años, sino directamente diciendo, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero vamos a ir a mayor velocidad. Digo, ¿puede haber un sector de la sociedad que comulgue con ese tipo de propuestas? Con respecto a este gobierno, al gobierno de Macri, sí. Es que yo creo que estamos entrando en un periodo en donde verdaderamente la palabra ideología debería ser examinada, porque en muchas ocasiones la gente se acuesta pensando una cosa y se despierta pensando otra, y hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que ha tomado una posición y esa posición se sostiene en el tiempo, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, hace unos años atrás, una situación como esta no hubiera dejado lugar a dudas. La catástrofe ha sido tan grande, la ineptitud ha sido total, este ha sido un grupo de tareas que vino a hacer lo que hizo. En todo caso, el único error que tuvieron es que esperaban de verdad la lluvia de inversiones y eso no vino, pero en lo demás hicieron lo que tenían que hacer. Y hace unos años atrás, el proyecto electoral hablaba por sí solo. No hubiera habido ningún sector de la población asalariado o con relaciones de dependencia o con cierta incertidumbre en el futuro que hubiera dudado. Hoy en día no se puede afirmar. Esa es una gran pregunta ético, filosófica, política, es decir, ¿cómo puede haber semejante intensidad de malestar? ¿Cómo puede haber crecido tanto el malestar en una sociedad y sin embargo que no haya claramente una correlación política de ese malestar, ¿no? Esa es una novedad. Hace unos años atrás no hubiéramos dudado, hubiéramos dicho, sí, no, bueno, una circunstancia como esta deja como saldo una diferencia abismal en las elecciones, ¿no? ¿Y por qué te parece que puede pasar eso? ¿Qué pasa en los sectores de ingresos medios, sectores que en algún momento se vieron beneficiados con las políticas que aplicó el kirchnerismo y que después en determinado momento decidieron volcarse por Cambiemos? Hoy, ¿qué te Hay parece? Muchos pensadores, sí, de finales del siglo XX que caracterizaron, no voy a hacer de este programa ahora un seminario de filosofía. No, pero bueno, adelante, démosle entrada. Hay muchos pensadores que hablaron del nihilismo, ¿no? Que esta época era la época del nihilismo acontecido. Una de las formas que tiene el nihilismo es una especie de negativismo donde cualquier tipo de transformación, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de posibilidad de pasar a otra cosa no gusta. El nihilismo quiere decir de algún modo que todo siga en su sitio, aunque el sitio sea horrible, ¿no? El nihilismo podríamos decir que tiene que ver con el miedo, tiene que ver con una especie de ausencia de coraje, sí, ético, que tiene que ver con una parálisis desde el punto de vista del deseo, que tiene que ver con un negativismo primordial, ¿no? Es decir, bueno, estamos aquí. Hay una frase en España, ¿no?, que es virgencita, virgencita, mejor me quedo como estoy. Y bueno, ese virgencita, virgencita, mejor me quedo como estoy, opera, es decir, habría de tratarlo con muchísimo más sutileza, sí, y indagarlo más, ¿no? Pero yo lo he escuchado, sí. Y digamos, el elemento de percibir que quizás pueda haber otra cosa que esto, a veces he escuchado algunas definiciones tuyas vinculadas a que el neoliberalismo generalmente termina transformando lo que uno tiene como sentido común, las herramientas que uno tiene para tratar de aproximarse a la realidad. ¿Te parece que también está instalado eso aquí? Sí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Muchas personas piensan que va a ser todo lo mismo. Claro, como no hay futuro. Esa es la modalidad privilegiada del nihilismo, es decir, en realidad no es distinto, en realidad no hay nada diferente, en realidad
Y por eso un poco mi enojo con la autodenominada izquierda, cuando trata de establecer una continuidad entre el macrismo, el kirchnerismo, porque me parece que pierden una gran oportunidad desde el punto de vista de la izquierda y desde el punto de vista materialista, porque yo me siento de izquierda y materialista, ¿no? Esta homogeneización de todo, esta idea de que en realidad nada va a cambiar, hasta que no destruyamos la propiedad privada de los medios de producción, hasta que no se destruya el capitalismo, hasta que no se expropie Amazon o Google, pero va a ser difícil cuál va a ser el Amazon que va a expropiar, ¿no? Todo va a ser igual. Entonces sí, estamos en un periodo nihilista. Luego después, para muchos pensadores ese nihilismo, el problema que tenía era cómo salir de él, ¿no? Claro, claro. Vos hablás no de resistencia, sino de insistir. Me acuerdo que la última vez que estuviste acá yo te dije, bueno, hay que resistir, y vos dijiste, no, hay que insistir. Sí, ¿Por qué? Porque la palabra resistencia me parece que es todavía un esfuerzo que uno hace sobre algo que se te viene encima. Sí. Y bueno, puede pasar que te quiebre, que te doble, que te hartes de resistir. Y la palabra insistencia yo la veo más vinculada al deseo, yo la veo más vinculada a la idea de decir, bueno, pase lo que pase, aunque incluso me convenza de que no hay más nada que hacer, insisto. Es decir, ya que no hay nada que hacer, lo voy a hacer igual, ¿no? Me gusta más la palabra insistencia porque es algo así como, bueno, aunque se me demuestre que esta realidad no puede ser transformada, la insistencia vale la pena, ¿no? Yo de todas maneras pienso que la fórmula Fernández daría un nuevo aire, abriría nuevas superficies de inscripción de prácticas que ahora en este momento no se pueden dar, ¿no? Tu último libro es Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación, sí, ¿no? Que lo has publicado hace muy poquitos meses, lo has presentado aquí en la Argentina también. Sí, ahora lo voy a volver a presentar, pero sí, te agradezco mucho la mención. No, Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. ¿Por qué crimen perfecto? Bueno, porque el capitalismo desde el momento en que ya no es la extracción de plusvalía, sino también la producción de subjetividad, es decir, desde el que el capitalismo, como lo muestra desde Black Mirror hasta miles de series distópicas, nos hace, ya no es algo que está en nuestro exterior, sino que forma parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Y trabaja sobre nuestros sentidos, sobre nuestra percepción de la realidad, sobre nuestros gustos, sobre nuestros deseos. Desde el que el capitalismo ha logrado verdaderamente introducirse, digamos, en la cotidianeidad, se vuelve verdaderamente algo muy cercano al crimen perfecto. Yo no puedo dejar, ahí sigo, como te dije la vez pasada, la idea de Gramsci del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Digo, bueno, no, al capitalismo realmente hay que describirlo en toda su potencia. Si fuera nada más que la extracción de plusvalía, o algo injusto, o algo que de orden económico, que se puede verdaderamente transformar por otro sistema económico, las cosas no hubieran ido como fueron. Hay que entender el siglo XX. El siglo XX acarreó una tragedia, trajo como colación una gran tragedia, que fue el desenlace tanto de la Revolución China como de la Revolución Rusa, con miles de muertos. Y además, encima fue sustituida esa palabra, la palabra revolución, por la palabra totalitarismo. Y se quedó sin pensar el momento igualitario de esas revoluciones, ¿no? Esas revoluciones tenían algo muy importante. Sin esas revoluciones la historia de la humanidad hubiera sido nada más que la historia de los campos de concentración. Hay algo en la Revolución Rusa, hay algo en la Revolución China que debería ser releído de otra manera. Pero nos hemos quedado con democracia de un lado y totalitarismo del otro. Y claro, la democracia es un significante vacío. Hasta los de la ultraderecha en Europa dicen que son demócratas. No hay nadie que no sea demócrata. Y por otro lado, el totalitarismo es la Revolución China, la Revolución Rusa.
Bueno, ahí me parece que debería ser revisada esa historia. La revolución era algo que iba a ocurrir, que era un hecho histórico, que era casi una ley. Sí. No, en teoría no tuvo lugar, por lo menos no como se preveía. No como se preveía. Y ahí entra el concepto de emancipación. Sí, para mí emancipación es volver al punto en donde en la revolución había un saber en reserva, es decir, cómo trataron lo igualitario, cómo se arruinó lo igualitario y cómo pensar distintas maneras en que eso igualitario no se arruine. Jorge, vos sos una persona que ha seguido muy de cerca el proceso político aquí en la Argentina y que cada tanto desde España también arrojás una mirada. ¿Te parece que el proceso político, la campaña electoral, va a desembocar en lo que uno podría pensar que es un proceso para revertir lo que ha sucedido en estos últimos 3, 4 años? ¿En Argentina? Sí. Yo creo que primero son dos grandes personas. Dos personas con mucha capacidad. Eso lo tengo que descartar porque yo cada vez que escuchaba al presidente de Argentina sentía vergüenza ajena. Sentía una profunda vergüenza de su ineptitud intelectual, ¿no? Así que por lo pronto, aunque esto parezca que no tenga mucho valor, las dos personas que asumirían este proyecto son dos personas realmente con una mirada sobre lo internacional, sobre lo nacional, sobre la correlación de fuerzas, porque hoy en día es muy... Más que hacer grandes declaraciones de lo que uno va a hacer, hay que tener una medida muy clara de cuál es la correlación de fuerzas que está en juego, ¿no? Porque es muy bonito decir grandes cosas, mirarse en el espejo, estar muy contento como alma bella de lo grandioso y radical que uno ha sido con lo que dijo, y después realmente decepcionar porque no había realmente con qué sostenerlo, ¿no? Entonces me parece que los dos tienen ese criterio. Y luego después el kirchnerismo, junto con otras fuerzas sociales, tiene algo que Europa carece de ello, que son los grandes movimientos sociales, ¿no? Y sí, yo creo que podría haber grandes transformaciones. Jorge Alemán, te agradezco muchísimo por haber estado en nuestro programa. Muchísimo a vos. Muchísimas gracias. Ha viajado desde España, ha llegado en el día de hoy. Vas a presentar tu libro, no sabes dónde. No, sí, el 8 de agosto, pero es... 8 de agosto y que te con sigan... un Urquijo, pero no sé dónde. Bueno, del te pueden buscar en Facebook o también en Twitter. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Jorge. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.